Bienvenidos. Esta experiencia educativa es metodología de la investigación básica. Universidad Veracruzana, programa Arquitectura. Saber teórico corresponde al tema 2, etapas del proceso de investigación, plantear el problema a investigar. Saber heurístico, investigación científica, comunicación gráfica, escrita y oral. Saber axiológico, actitud reflexiva. Objetivo de esta sesión: exponer las estructuras lógicas correspondientes al planteamiento del problema. El problema de investigación es una dificultad detectada y comprobada para proceder a su posterior solución mediante una hipótesis. Dependiendo del tipo de investigación, hay que considerar que para ambos, tanto cuantitativo como cualitativo, se plantean tanto objetivos como preguntas de investigación, justificación y exploración de deficiencias atendiendo al tipo de datos. Pero a diferencia de la investigación cuantitativa, en la cualitativa se debe considerar la definición inicial del ambiente o contexto. Recordando que hemos trabajado la delimitación del tema y la delimitación del título, ahora vamos a considerar el objeto, el contexto y el tiempo. Entonces, a continuación vamos a redactar delimitación del título, objeto, contexto, tiempo. Vamos al ejemplo reflexionando e indagando un poco más acerca del caso. Veamos. A modo de ejemplo, se ha considerado como objeto el equipamiento y los servicios educativos para instrucción primaria. A modo de contexto, vamos a suponer que se trate de una comunidad de 568 habitantes, la cual se ubica a 9 kilómetros de la cabecera municipal. Se va a trabajar en tiempo presente. Redactar el problema está en función de la información disponible para comprobarlo. Por eso, hay que identificar los puntos esenciales del problema para proceder con la investigación de datos. Recuerden el procedimiento: reunir la información, procesar, analizar datos, elaborar diagramas y comprobar el problema. Por ejemplo, debido a la lejanía de la comunidad de la cabecera municipal, sucede que la población infantil que ahí habita diariamente se desplaza para ir a la escuela. Por ejemplo, a pesar de que en la comunidad se observa un aumento de la población entre rangos de edad correspondientes de 5 a 10 años, sucede que los servicios educativos se localizan a 9 kilómetros de la comunidad, obligando así al desplazamiento diario. Por ejemplo, observando la frecuencia de nacimientos, se ha detectado un posible aumento de población proyectado de aquí a 10 años. Por ejemplo, se observa que la tendencia de crecimiento de población infantil se dirige a una posible demanda de equipamiento y servicios de educación y salud a mediano plazo. Hola, hay 4 maneras de plantear el problema
Ey, atento una vez más. Ey, atento una vez más. Atento una vez más. Atento, 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 atento.